Mi nombre es Daniela Ordóñez Giraldo, estudié en la Universidad Nacional de Colombia, Medicina. Me gradué en el 2021, sí, en enero. Sí, sí, Y está muy reciente. En este instante, ¿en dónde estás ejerciendo la profesión? estoy ejerciendo en la Clínica María Ángel, aquí en Tuluá, Valle del Cauca. Mm, Entonces, empecemos con la primera pregunta. Dice, ¿por qué decidiste estudiar medicina? ¿Por qué escogiste esta carrera? Bueno, hace muchos años, más o menos tenía 9 años, cuando me dio apendicitis y por problemas económicos mi madre no pudo acceder a una buena salud, hubieron muchas trabas, entonces pues después de la apendicitis hay una perforación y genera una peritonitis, o sea, la infección de toda la cavidad pulmonar. Entonces pues estuve muy grave, me tuvieron que hacer una laparotomía, estuve hospitalizada, recibiendo antibiótico por más de 8 días. Y cuando salí, después de vivir esa experiencia, decidí que quería estudiar medicina para poder colaborar en, perdón, para poder colaborar y dar como esa salud a las personas que no podían tener esa economía para acceder. Muy bonita labor. ¿Para qué hacer muy bonita labor? ¿Cómo te preparaste para entrar a la carrera de medicina? Bueno, yo digamos que en 11 más o menos quería estudiar medicina. Yo ya pues, desde que había tenido ese evento quería estudiar medicina, pero en 11 le pregunté a un profesor en el Gimnasio del Pacífico, donde era pues como una buena universidad para estudiar, y me dijo que la Universidad Nacional. Entonces hice un preuniversitario con ellos y me fui a Bogotá, y cuando me inscribí no habían ofertado medicina ese año. Entonces me tocó que volver a presentarme para volver a quedar, pero entonces primero hice como un año de jefe de enfermería en la Universidad Nacional y luego me volví a presentar y pasé a medicina. Ujú. ¿Fue difícil para ti estudiar medicina? Digamos que al principio sí es el golpe un poquito duro, porque después de uno en el colegio que no le exigieran a uno exactamente como sí o sí usted tiene que leerlo todo. Siempre había como cosas muy bien pautadas en el colegio de que cómo teníamos que hacer todo en orden. Cuando llegué a la universidad era como usted puede estudiar lo que quiera. Al fin y al cabo, lo único que tiene que, y pues si no quiere ir a clases, no vaya a clases. Lo único que usted tiene que rendir son en los exámenes que hacían a los finales de cada carrera. Entonces, si uno no presentaba y no sacaba un promedio elevado, pues lo dejaba. Entonces, sí fue un poquito duro el golpe, más que todo en esa parte académica que eran los primeros semestres. ¿Qué dificultades enfrentaste a lo largo de la carrera? Mm, Tanto económicas como a veces sentimentales. Digamos que cuando uno se deja afectar por la economía de los padres, que sí puedan lograr sacarlo uno adelante, eso le genera a uno como unos golpes, unos altibajos. Entonces uno empieza a tener como un poco de tristeza, de uno ser a veces un poquito de carga para la familia. Entonces a uno lo colocaba triste, y cuando uno lo colocaba triste, uno a veces no era capaz de leer o concentrarse adecuadamente y podía tener unos altibajos en los puntajes de la carrera. Y en medicina todo el mundo es demasiado competitivo y todos quieren ser el más inteligente que el otro. Entonces, pues, Ujú. ¿Cuál fue para ti el año más difícil en la carrera de medicina? quinto semestre. Es que la universidad en el quinto semestre coloca, o sea, es como el golpe entre empezar a la clínica, empezar a ir a los hospitales y además también responder en la parte académica en muchas lecturas. Y los exámenes eran muy difíciles en momento en donde pues pasé, pero todo lo pasé como en 3, porque no se podía pasar más alto, agradecer que pasé y ya.
¿Qué perfil crees que debe tener una persona que quiere estudiar medicina? Una persona con vocación, como con amor hacia la humanidad. No tiene que ser la persona más tierna, porque no somos tiernos, pero sí tiene que tener ese amor hacia la humanidad. O sea, ver a un ancianito y que te dé ternura, que quieras servirle, que le quieras apoyar, pues para poder tener ese amor o la humanidad que muchas veces las personas dicen que las clínicas no encuentran. Ujú. Dice, ¿cuáles crees que sean las ventajas y las desventajas de estudiar medicina? Las ventajas, pues el poder colaborarles de pronto a la familia cuando se enferma, uno saber qué tienen, qué hacer con ellos, la ventaja del amor, como ese placer que a uno le da esta emoción de poder colaborarle a las personas. Desventajas, podría decir que vendría a ser como lo mismo, pero que a veces no es tan divertido que uno está en una fiesta o en una reunión familiar, quieres solo preguntarte que por qué será que te duele aquí, por qué será que me duele aquí, por qué será que... Y uno es como, sí, estamos en una reunión familiar, sería bonito que me dejaran de vez en cuando. Y ya, desventajas, a veces el sistema de salud de Colombia es muy, como, muy poco solidario y dado más a la economía de ellos mismos. Entonces, al trabajar en una clínica privada, uno se da cuenta que ellos a veces solo quieren el dinero de los pacientes o de las empresas, de las EPS, y no exactamente servir una buena atención a esa persona, la atención que se merecería uno cuando está enfermo y tan vulnerable para los demás. ¿Fue la primera situación dentro de la carrera de medicina que te hizo plantearte que medicina era realmente lo que querías? Bueno, cuando ya estaba como en séptimo semestre, que estaba como en especialidades, vi una que era hemato-oncología y encontré una niña como de 12 años que había ingresado en realidad a urgencias con solo un dolor abdominal, pero cuando se hacía la palpación se veía que tenía más como una masita. Entonces se le tomó una tomografía y se evidenció que ese dolor abdominal nada más pues era como el inicio o un síntoma tardío de una enfermedad que ya tenía hace muchos años, y la niña tenía un cáncer, un síndrome diferente. Entonces se le empezó a estudiar y para decirle a los familiares que era lo que se le estaba sospechando, el doctor nos obligó a nosotros los estudiantes a quedarnos, pues para que viéramos como ese golpe de dar una mala noticia. Y pues fue como esa cara de tristeza absoluta de los papás, de no saber qué decir, ni siquiera qué preguntar. Y el doctor los abordó muy bien, les explicó muy bien todo, pero pues uno entendía que ellos no entendían muy bien de la dimensión de lo que tenía la hija. Cuando fuimos a decirle a la niña, pues ya después de haberle contado a los padres, la niña lo primero que preguntó fue, ¿y se me va a caer el cabello? Y todos como, pues sí, cuando se empiece la quimio, ¿qué necesitas? Entonces hasta el doctor, pues un señor como de 80 años, se le sintió la voz muy entrecortada, entonces me dio como esa tristeza y a la vez ese inicio más hacia la vocación de querer colaborarle a las personas y ayudar en esas situaciones tan difíciles. ¿Cómo fue tu primer día ejerciendo la profesión? Ya como tal, en una clínica siendo graduada. Pues un miedo horrible, porque uno tiene toda la teoría, uno sabe cómo tiene que actuar, pero llega un momento en donde, por ejemplo, llegaba algún herido, pues el primer día, no me llegó ninguna urgencia vital ni nada, porque yo estoy en la parte de urgencias, pero cuando llegó ese momento, uno queda como asustado, no sabe cómo actuar, pero luego piensa y uno dice, yo tengo la teoría, yo solo tengo que tener la práctica y para eso pues hay que empezar. Pero sí, en teoría, miedo. Un momento muy impactante, ver a una persona que de pronto uno dice, tengo que empezar a actuar, tengo que empezar a ayudarla.
Ujú. Y a veces llegan gritando y uno es como, bueno, ya, administrémosle algo para el dolor para que me diga qué es exactamente lo que le duele. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de la profesión? Ya ahorita que ya la estás ejerciendo como tal, ¿qué fue como ese cambio de estudiante a ya ser un doctor? Ya decir, realmente soy yo la que tengo que manejar la situación. Esa autonomía, se podría decir, el poder yo decirle a veces pues las enfermeras son mayores que yo. Entonces, que ellas me hagan caso, siempre sean muy respetuosas y todo. Entonces yo digo, bueno, administrele tanto de tanto a esta persona y hagámosle tanto, présteme para suturarlo porque pues está desangrando y todo. Eh, Eso es algo como muy emocionante. Se le da esa liberación de adrenalina a uno, esa alegría y que las personas siempre te voltean a mirar a ti, es como, ¿qué hacemos? Y no es como, pues hagamos esto, porque yo tengo la teoría y yo soy la cabeza más alta que tendrían que atender. Dice, ¿qué especialidades te gustaron en la carrera? Pues me estoy presentando a la especialidad de ginecología y a neurología. ¿Por qué tan diferentes? No sé, es que la ginecología es como ese amor al nacimiento, esa emoción, ese momento de felicidad del padre y de la madre del tener ya su bebé, que lo estuvieron esperando por 9 meses, todas las urgencias ginecológicas que pueden haber, es muy bonito. Y la neurología es muy, o sea, del cerebro que nosotros tenemos, una cosa tan pequeña nos controle y solamente un pedacito que falle puede generar tantos cambios en la anatomía de las personas, es como que también lo que me da emoción. ¿Alguna vez quisiste cambiar de carrera? ¿En algún punto dijiste como ya realmente no sé si eso es lo que yo quiero? No, en ningún momento, pero por ejemplo, antes de empezar la carrera, sí me cuestioné si quería culinaria o medicina, porque me gusta cocinar mucho, pero en realidad lo dejé más como un hobby, el cocinar, y me quedé más con la medicina. ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere estudiar esta carrera? O sea, ¿qué le dirías como qué debería empezar a hacer o cómo debería orientarse? Primero, pensarlo si sí lo quiere exactamente, que a veces muchas personas creen que la medicina da dinero o es una buena economía o a veces es un estatus. Tienen que pensarlo porque lo que tienen que tener más que todo es vocación, porque va a llegar un momento en donde pues no vas a tener la economía que pensaste que ibas a tener, pero si amas lo que haces, pues vas a seguir ahí y totalmente entregada para las personas. Y cuando ya estés en la carrera, persistencia, porque no es fácil, es difícil. Hay veces que te toca que seguir derecho, leyendo libros, y al otro día, y seguir así, y dormir muy pocas horas. Cuando ya empiezan a las clínicas, también son muy pocas horas que tienen que dormir. A veces la gente es muy poco considerada. Los especialistas en donde uno va rotando son como, ay, ¿no durmió? Ah, pues yo también llevo como 4 días sin dormir. Entonces, como que hace falta más también la humanidad que queremos darle a los pacientes, tener una humanidad hacia nosotros y no creernos pues que nosotros somos medio dioses o que podemos controlar todo lo que se pueda venir. No, porque no somos así, somos humanos y también cometemos errores. Pues, perseverancia. ¿Cuáles crees que son esos mitos que más se creen durante la carrera? O sea, que cuando te dicen, tipo, ay, voy a estudiar medicina, ¿cuál es el primer mito que siempre hay que es como, ay, pero es muy difícil, ay, no voy a dormir, ay, ya no va a tener amigos o ya no va a poder salir? ¿Cuáles crees que son esos mitos que realmente no son ciertos, algo que se cree? Controlando el tiempo se puede tener vida social, estar con la familia, estudiar y pues responder en las notas que se necesitan. Pero un mito que fue el primero que yo escuché cuando yo empecé fue, ay, ustedes comen al lado del muerto porque así les enseñan a tener como este estómago para resistir todo lo que tienen que resistir. No, yo no comí al lado del muerto. Pero pues que coincidiera, de pronto el horario siempre era como a las 11 de a 12, entonces uno salía del anfiteatro donde están los cadáveres en Formol y salía a comer, pero no comía uno al lado del muerto. ¿Qué más?
No, solo eso, como que no tienen vida social, que comen al lado del muerto, que es que no tienen estómago para todo. No, yo tenía compañeros que cogían y entrábamos a sala de quirófano y era como si vieran sangre y se desmayaran. Porque no importa, porque no importa que vean sangre y se desmayen, porque es que el médico no solamente es quirúrgico, o sea, ir solamente a las salas de cirugía y operar y ver la sangre, sino que el médico también a veces es clínico. Si tú vas a un quirófano y te desmayas, pues escoge más medicina interna o alguna otra especialidad que sea más clínica y menos quirúrgica. Mm, te-